Tomen sus asientos. Las pesadas puertas de hierro se cierran y la locomotora expulsa su primer suspiro de vapor negro. Bienvenidos al tren del pasajero oscuro. Un convoy que no viaja a través de la geografía física, sino a través de las cloacas de la mente humana y los parajes más sombríos de nuestra historia. Afuera, la noche devora el paisaje chileno. Hoy recorreremos las estaciones del horror, las 5 paradas más sangrientas del país. Mantengan sus manos dentro del vagón, porque afuera acechan bestias con rostro de hombre. El pasajero oscuro. Nuestro recorrido hacia el número 1 comienza ahora. Número 5. Nuestra primera parada nos deja bajo la densa niebla de los cerros porteños. Bajamos en las calles empedradas de Valparaíso. El año es 1905. Las farolas a gas apenas iluminan los rostros asustados de la burguesía extranjera. Por estos rincones se mueve un hombre elegante, de acento seductor. Su verdadero nombre es Louis Amédée Verrières, pero aquí todos lo conocen como Émile Dubois. Émile no es un asaltante común, es un asesino de guante blanco y cuchillo afilado. Su presa no es el ciudadano a pie, sino aquellos que manejan el oro, usureros, prestamistas, burgueses adinerados. Dubois embosca al comerciante alemán Reinaldo Tillmans, al corredor de bolsa Gustavo Titius, a quien le arranca ambas manos con furia, y al prestamista Ernesto Lafontaine. 6 víctimas en total marcan su ruta de sangre. El puerto entero lo busca, pero cuando finalmente la policía lo acorrala, ocurre lo impensable. El pueblo no exige su cabeza, lo aclama. Ven en él a un Robin Hood oscuro que castiga a los explotadores. Durante el terremoto de 1906, su celda se desploma, pero él decide no escapar. La madrugada del 26 de marzo de 1907, frente al paredón, Dubois se rehúsa a usar una venda. Mira directamente a los 4 fusileros a los ojos. Exige que apunten al corazón y él mismo da la orden de fuego. Hoy, si visitan el cementerio de Playa Ancha, verán su animita cubierta de placas. El asesino se volvió santo. Sientan el crujir del hierro, pasajeros. El tren vuelve a arrancar. Dejamos atrás las mareas de Valparaíso y avanzamos lentamente por la costa central. El viento frío nos golpea la cara. Los invito a abrigarse. La próxima estación, el terror uniformado. Número 4. Viña del Mar y las balas oficiales. Nos detenemos en la próspera y controlada Viña del Mar de 1980, una época en donde el toque de queda hacía que las calles nocturnas fueran dominio exclusivo de las fuerzas del orden. Pero, ¿qué pasa cuando los lobos visten uniforme? Por los senderos oscuros del estadio Sausalito y las dunas del camino a Concón, las parejas que buscaban intimidad en sus automóviles encuentran a la mismísima parca. 2 uniformados, Jorge Sagredo y Carlos Top Collins, patrullan con un apetito infernal. El protocolo siempre es el mismo, brutal y mecánico. Linternas contra los cristales, la exigencia autoritaria de bajar del vehículo, disparos a quemarropa que destrozan la cabeza del conductor y luego la violación sistemática de la mujer aterrorizada en los asientos traseros. 10 cadáveres, incluyendo al médico Alfredo Sánchez y al taxista Luis Morales, y 4 violaciones después, la impunidad parece asegurada por el mismo sistema que debiera encarcelarlos.
son dueños absolutos de la noche, pero la soberbia los traiciona. Las sospechas del cabo Juan Quijada desmoronan su imperio y son capturados. En 1985, un pelotón de fusilamiento entra en completo silencio a la cárcel de Quillota, usando zapatillas para no hacer ruido. A Sagredo y Top Collins les colocan un disco naranja sobre el corazón. A las 5:52 de la madrugada, los últimos hombres fusilados en Chile caen abatidos. Aférrense a sus asientos. El tren se interna hacia el valle del Marga Marga. La velocidad aumenta, igual que la perversión. Dejamos la costa para entrar al patio trasero del infierno. Número 3. Villa Alemana y el tambor metálico. Llegamos al centro de Villa Alemana. El tren se detiene frente a una modesta casa en la calle Covadonga 641. Desde fuera parece un hogar común, pero debajo de la tierra la podredumbre se acumula durante décadas. Es el reino de Hugo Bustamante, el asesino del tambor. Bustamante es la definición clínica del vacío absoluto. En 2005, masacra a su pareja Verónica y al pequeño hijo de ella de apenas 9 años, ahogándolos y sepultándolos en un tambor metálico con cal y agua. Por un error imperdonable del sistema judicial, logra salir en libertad condicional en 2016. En 2020, en complicidad con Denise Llanos, orquesta uno de los homicidios más horripilantes del país. Asesina a la adolescente Ámbar Cornejo y la entierra bajo las tablas del piso de madera de su comedor, lavando la superficie con cera para enmascarar el olor a muerte. Pero el horror es aún más profundo. Hace apenas unos años, el monstruo, alimentando su infinito ego desde la cárcel, le confiesa a la periodista Ivonne Toro un secreto guardado desde 1996. Otros 2 cadáveres, el de Eduardo Páez y Elena Hinojosa, también dormían bajo la tierra de la infame casa de Covadonga 641. Bustamante no es solo un asesino, es un sepulturero que vive sobre un cementerio construido con sus propias manos. Salimos del Marga Marga y el tren toma velocidad hacia la gran urbe, a las entrañas mismas de la capital. El cielo se tiñe de un gris asfixiante y asoma la silueta de la cordillera. Revisen sus cerraduras. Número 2. Santiago y las sombras de la Dehesa. El tren se detiene abruptamente en los barrios más adinerados y fortificados de Santiago, la Dehesa y el sector oriente. Creen que sus altos muros y cercos eléctricos los protegen de la maldad. Están equivocados. El año es 2002 y un espectro indetectable salta a las vallas. Su nombre es Roberto Martínez Vázquez. La prensa lo llama el Tila. Producto del abandono infantil, abusado y graduado en crueldad por los correccionales del Sename, el Tila no busca robar joyas, busca arrebatarles el alma. Irrumpía en las casas de alta seguridad, despertaba a los matrimonios adinerados y convertía la noche en una tortura sin fin. Secuestraba a las familias en su propia casa, violaba a las mujeres frente a sus maridos impotentes e incluso dormía y comía tranquilamente en sus hogares. Pero su acto de barbarie definitiva lo ejecutó contra alguien vulnerable, su propia pareja, Maciel Zúñiga. La asesinó, descuartizó, comió partes de su cuerpo y la incineró en un descampado. Acorralado, capturado y a la espera de un presidio perpetuo inminente, su narcisismo patológico no soportó ser juzgado. En diciembre de 2002, generó un cortocircuito en su celda de Colina 2.
Fabricó una soga con el cable eléctrico de su máquina de escribir y se dejó caer. Ya no me asustan las sombras, porque ya soy parte de la oscuridad, había escrito poco antes de morir. Pongan atención, es hora del tramo final, el más largo y desolador de nuestro viaje. El tren avanza hacia el norte lejano, atravesamos kilómetros de desierto inerte, la tierra se agrieta, el sol calcina los huesos. Hemos llegado al abismo absoluto. Número 1. Alto Hospicio y la fosa del desierto. Las pesadas puertas se abren en el desierto infinito de Tarapacá. A nuestros pies se extiende Alto Hospicio a fines de los años 90. Un laberinto de campamentos, miseria, polvo y abandono estatal. Aquí opera el máximo exponente de la maldad de nuestra historia, el depredador más prolífico, Julio Pérez Silva. Todos los días, niñas adolescentes invisibles para el sistema salen a la carretera a hacer dedo para poder viajar a estudiar a Iquique. Julio Pérez Silva detiene su taxi colectivo falso. Ellas suben, las puertas se traban y nunca más se las vuelve a ver. A golpes, sometidas en la pavorosa inmensidad del desierto, 14 mujeres, como Macarena, Viviana y Laura, son violadas, masacradas y arrojadas como si fueran escombros a piques mineros abandonados, de cientos de metros de profundidad. El horror se multiplica 1000 veces por la apatía y el desprecio del Estado. Cuando los padres claman desesperados por ayuda, las autoridades policiales les dan la espalda, acusando infamemente a las niñas de haber huido por su voluntad para prostituirse, culpando a las víctimas mientras el psicópata seguía cazando a plena luz del día. Se necesitó un milagro manchado de sangre para detenerlo. Bárbara, una niña de 13 años, lanzada a un pozo tras ser violada y creída muerta, recuperó el sentido. Escaló desde las tinieblas hacia la carretera y denunció a la bestia. Julio Pérez Silva cayó y morirá en prisión, pero la gigantesca herida de Alto Hospicio es un recordatorio de que a veces el peor cómplice de un asesino es la indiferencia de un país entero. El viaje ha terminado, pasajeros. El tren de la muerte cierra sus válvulas. Pueden bajar al andén y volver a sus vidas seguras, a la luz reconfortante del día y al calor de sus hogares. Pero nunca lo olviden. La maldad solo cambia de nombre y la estación siempre está esperando la llegada del próximo pasajero oscuro. Tengan mucho cuidado al caminar por el andén. Buenas noches.